Hola hermanos, Dios les bendiga. En esta hermosa noche les saludo a Miguel Agustín del programa Digital Íntimo. Reciban un saludo desde la ciudad de Louisville, Kentucky, y aquí estamos listos una vez más para pasar una nueva edición de nuestro programa Íntimo. En esta noche tenemos a alguien muy especial que viene a testificar de lo que Dios ha hecho en su vida, pero antes de eso quiero leer una palabra del Señor que encontramos en 1 Corintios capítulo 12. Dice de esta manera: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándose como se os lleva a los ídolos muchos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas estas cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno les es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagro, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de la lengua. Pero todas estas cosas lo hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, para todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, un solo cuerpo, así también Cristo. Y bien, hermanos, hemos escuchado la palabra del Señor, hemos leído de que el Espíritu Santo es el que reparte cada don, pero todas estas cosas, todos estos dones es para edificar el cuerpo de Cristo, es para glorificar al Señor, no es para glorificar al ser humano. En esta hora de la noche quiero pedirles a ustedes si pueden compartir esta transmisión. Estamos en vivo por Facebook y estamos en vivo por YouTube también. Y bueno, queremos agradecerles también por ese fiel apoyo que nos tienen en el programa Digital Íntimo. Y en esta manera también quiero introducir a una invitada que tengo aquí a mi lado. Y de verdad que ella tiene una palabra que el Señor le ha revelado, una palabra de bendición que va a bendecir tu vida. Yo creo que, como lo que acabamos de decir, no podemos decir que no es de Dios cuando el Señor se manifiesta conforme a la Escritura. Cuando nosotros discernimos lo que hablamos conforme a la palabra de Dios, creo que es siempre para glorificar a nuestro Dios que está en los cielos. Así que de esta manera quiero darle la bienvenida a nuestra hermana Ana María Paz, que está aquí con nosotros en esta hora. Bienvenida, hermana, Dios te bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros en el programa Digital Íntimo. Gracias a Dios por permitirme de estar en este programa. Es un honor estar con ustedes aquí. A ustedes gracias por la invitación. Y también Dios los bendiga a cada persona que van a ver a través de este medio, y que sea de mucha bendición a lo que voy a compartir un poco que Dios ha hecho en mi vida y que voy a testificar a través de este medio. Amén. Amén. Gracias, hermana María, por estar aquí con nosotros. Es un privilegio y yo creo en el amor del Señor y en el poder de Dios, que hoy vamos a bendecir a muchas personas con tu testimonio que Dios te dio, que Dios te ha regalado. Y como muchos testimonios que han pasado aquí en el programa Digital Íntimo, han sido de bendición para muchas personas, y yo creo que esto no va a ser la excepción. Esto va a ser de mucha bendición para las personas. Así que el tiempo es tuyo, tómate la libertad de testificar de las maravillas de Dios, testificar lo que Dios hizo en tu vida y lo que está haciendo en tu vida, y cuál es ese mensaje de Dios que ha puesto en tu corazón. Hermana María, no tengo más palabra que agregar, sino de cederte el tiempo y el espacio completamente a ti en esta hora para que puedas testificar de lo que Dios está haciendo en tu vida. Amén. Bueno, antes de empezar, quiero mandar saludos a hermano pastor César Cano, porque él me ha ayudado a apoyarme en todo momento. Y también le mando saludo a mis padres que tal vez están viendo a través de este medio. Entonces, bueno, estoy aquí para testificar lo que Dios ha hecho en mi vida. Hace 8 años que Dios estuvo trabajando en mi vida, y
cuando empezó Dios a trabajar en mi vida, cuando Dios me tomó mi espíritu por primera vez hace 8 años, no estaba preparada en mi vida, así como dice en su palabra, segunda de Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesta para toda buena obra. Entonces, así como dice su palabra, uno tiene que limpiar de todo mal y de todo lo que está viviendo. Entonces yo no estaba preparada. Dejé pasando el tiempo así. Bueno, tuve una enfermedad que por esa razón que siempre he estado así lejos del Señor. Entonces no di importancia por las cosas. Entonces pasaron 6 años después. El Señor me tomó una vez más. Entonces, como al igual no estaba preparada, pero desde entonces, que esa fue la última vez que cuando no estaba preparada, y luego después de eso cuando Dios me tomó a mi espíritu una vez más, y llegó muchas luchas, pruebas en mi vida a través de mi enfermedad y todo eso, y me iba con doctores y no me curaba. Entonces solamente me quitaba el dolor por pura oración. Empecé a buscar un poco más de Dios y empecé a pedirle a Dios a que me curara, pedía por mi sanidad. Entonces después de eso me escuchó a través de mis oraciones y todo eso. Así como me fortaleció más el Señor, así doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y así empecé a buscar más de Dios desde entonces, cuando me tomó más de un año. Entonces empecé a buscar más de Dios, iba en oración, en ayuno, me enfoqué más en la oración, buscando del Señor. Y desde entonces arreglé mi vida delante de Dios. Dejé todas las cosas, lo que estaba haciendo, y por mi enfermedad, porque me enfoqué a buscar más al Señor, porque quería que el Señor me sanara. Entonces, después de eso, ya el 21 de abril, fue un día miércoles, el Señor me tomó una vez más, pero allí el Señor miró en mí que ya estaba preparada. Entonces el 21 de abril, un día miércoles, el Señor me tomó por sorpresa. Uno nunca sabe lo que va a pasar. Entonces fue a las 10 de la noche cuando miré, entraron 2 ángeles en la puerta y llegaron por mí. Entonces yo estaba dormida y de repente como que algo me despertó y me levanté, y los ángeles me decían: venimos por ti porque ya es momento para llevarte una vez más. Entonces y luego me fui con ellos allí, como me llevaron al lugar donde había quedado más de 6 años. Llegué al mismo lugar allí y allí seguí mi camino. Me fui caminando con ellos estaban conmigo, los ángeles me estaban acompañando en todo el proceso. Entonces me fui caminando, que era en el primer cielo todavía, aún no había entrado en el segundo cielo. Entonces desde hace 8 años y 6 años después, me fui caminando, pero como solo me faltaba un poco más de camino para entrar en el segundo cielo. Y caminé solo un poco, y cuando ya llegó el momento de entrar en el segundo cielo, entré allí en una entrada del segundo cielo y me fui allí. Caminando, estuve allí, miraba alrededor, solamente había muchos ángeles en el segundo cielo. Después seguí caminando, los ángeles me decían: síguenos.
porque nosotros vamos a enseñarte el camino hasta dónde llevarte. Entonces yo seguía caminando, pero me cansaba espiritualmente porque era mucho camino, entonces, pero aún así yo seguía caminando. Y después de estar caminando por mucho tiempo, llegué al tercer cielo. Y cuando miré alrededor, cuando llegué al tercer cielo, era muy bonito el lugar. Era puro árbol, puro montaña había ahí. Y escuchaba pájaros así, cantaban. Y cuando miré arriba estaba el reino del Señor, que estaban rodeados de ángeles, millones de ángeles, que estaba rodeado allí. Y entonces empecé a caminar para llegar hacia donde iba a llegar, y caminaba en las escaleras, pura escalera, así como dice en su palabra, Génesis 28:12, así dice la palabra: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subía y descendía por ellas. Entonces, como yo caminaba por pura escalera, entonces ya cuando ya llegué hasta arriba donde estaba una entrada, después de eso los ángeles que me tenía acompañado me decían: ya solamente aquí llegaste, ahora antes de entrar en esa entrada tienes que limpiarte, porque ahí nadie entra a que esté sucio, me decía. Entonces luego me mandaron a limpiarme y me dieron otra vestidura que estaba limpia, que era blanca, no tenía ninguna mancha. Entonces, donde estaba esa entrada había 2 ángeles más, que eran muy grandes los ángeles, hasta arriba, yo nada más lo miraba arriba. Entonces, y esos 2 ángeles me decían: bienvenida, ya estábamos aquí esperándote, porque ya era momento de que llegaras. Entonces yo le digo: gracias. Entonces uno de esos ángeles me dijo: ven, te voy a llevar con el Señor, a conocer al Señor en donde está. Entonces me llevó el ángel donde estaba el Señor, y entro allí, lo sigo al ángel. Y después, cuando ya lo sigo al ángel, cuando miro a alguien que era muy grande, enorme, solamente podía ver sus manos y sus pies. Entonces al igual estaba feliz y me daba miedo. ¿Por qué? Porque miraba un hombre grande. Entonces yo le digo al ángel: tengo miedo. Entonces y el ángel me decía: no tengas miedo, es el Señor, acércate a él, seas feliz, me decía. Entonces solamente estaba detrás del ángel. Entonces después me acerco al Señor, y voy abrazándola. Solamente pude abrazar un poco porque es muy grande. Entonces no pude ver su rostro, solamente pude ver su mano y sus pies. Y oigo una voz que venía hasta arriba y me decía: bienvenida, hija mía, ya era hora que estuvieras aquí, estaba esperando por ti. Entonces y me pongo feliz, y luego me lleva a una mesa y me decía que solamente escuchaba una voz hacia arriba: que ya te tengo tu cena preparada, ven, te voy a llevar para que comas, porque estás cansada, me decía. Entonces yo le digo: está bien. Entonces me lleva a una mesa bien grande. No sé hasta dónde llegaba, era muy grande. Entonces, como no podía alcanzar esa mesa, el Señor me abraza con su mano, me sienta en sus pies para poder comer, porque no podía alcanzar.
Entonces miro en esa mesa estaba lleno de fruta, lleno de pura fruta, pura manzana, pura uva que había en la mesa, y había muchas copas ahí encima de la mesa. Entonces, y empiezo a comer allí, y comía manzanas. No pude terminar porque las manzanas, las frutas que están ahí en los cielos, son muy grandes, son enormes, y uno no puede terminar todo eso. Ya cuando termino, el Señor me baja en sus pies y el Señor me dice: ven aquí, hija, que te a un lugar donde te van a curar, donde te van a operar, me decía el Señor. Entonces, y yo lo sigo al Señor, y lo tenía agarrado su vestidura, porque era como una niña pequeñita. Entonces yo lo sigo a él y me lleva a un lugar, entro a ese lugar donde curan a los que están enfermos. Entonces miro una camilla que estaba allí, y había un ángel allí, el que me iba a operar. Entonces me acuestan allí en la camilla para sacar la enfermedad que tenía. Entonces el Señor me dice que te voy a enseñar lo que tienes adentro para que puedas mirar cómo está en tu cuerpo. Entonces el Señor me enseña cómo estaba en mi cuerpo la enfermedad, que era muy horrible. Entonces el Señor en ese momento me dijo: quiero que miras así como te voy a curar. Yo quiero que digas ahí en mi pueblo, en mi iglesia, cómo te curé, cómo te quité la enfermedad, me decía el Señor. Luego me operaron, me sacaron toda la enfermedad que tenía. Ya cuando terminaron eso, me levanté, y luego el Señor me decía que quiero que le digas cómo te curé, cómo fuiste sanado por mí, porque soy el único que puede sanar. Muchos que no me piden por su sanidad, porque aquí hay mucha sanidad que solamente lo tengo guardado, porque nadie me pide con todo su corazón, nadie me pide así con todo su corazón, que tenga fe en mí, y por eso muchos no lo reciben, pocos que lo reciben sanidad, me decía el Señor. Después de eso salí en ese lugar con el Señor, y luego el Señor me lleva a otro lugar que es un cuarto, y el Señor me dice: te voy a llevar allí a ver a un familiar tuyo. Entonces me lleva allí, y abran la puerta y miro que era una prima que murió. Entonces llego ahí donde está el Señor. ¿Por qué? Porque tal vez solamente Dios conoció su vida, cómo fue aquí en la tierra. Entonces estaba allí en ese cuarto y me puse feliz al verlo, porque aquí sufrió mucho en la tierra, tuvo su enfermedad y todo eso, pero allá donde está muy feliz por estar allí. Y como no podía caminar ella cuando estaba aquí vivo, entonces allá podía correr donde ella quiera. Pero fui a abrazarlo y ella me abrazó y estaba muy feliz por verme allí. Entonces me decía: solamente confía en Dios, todo va a salir bien. Y mira, yo aquí estoy feliz de estar con el Señor, me decía. Y solamente me dijo eso, me despedí de ella y salí en ese lugar. Después de eso, el Señor me lleva a otro cuarto a ver a un pastor que fue muy conocido allá en Guatemala. Entré a ese cuarto, cuando el Señor abrió la puerta, entré y miro a ese pastor, estaba de espalda, y cuando dio la vuelta rápido lo reconocí, porque yo lo conocí allá en Guatemala. Entonces
Él ya me había mirado ya hace muchos años, estaba vivo todavía. Entonces, y me decía, ¿eres tú, María? Y yo le digo, sí, soy yo. Qué bueno que estás aquí, solamente echa ganas. Yo sé que vas a lograr lo que viniste a hacer aquí, me decía. Entonces, muchas gracias, le digo. Entonces, después me despedí de él y salí en ese cuarto. Después de salir a ese cuarto, el Señor me llevó a un lugar donde había muchos ángeles que estaban danzando. Y cuando entro en ese lugar se escuchaba mucha alegría porque danzaban muchos ángeles allí, miraba, estaban circulados los ángeles, no sé hasta dónde llegaban porque parecían un remolino, estaban hasta arriba. Entonces yo solamente miraba y el Señor me metió en medio de ellos para danzar en medio de ellos, y entro en medio de ellos y empiezo a danzar con ellos y estaba muy feliz allí. No hay ni que preocuparse, ni dolor, nada. Entonces yo empiezo a danzar en medio de ellos. Después, cuando ya me canso, entonces el Señor me saca allí en medio de los ángeles y me saca en ese lugar. Después de eso, el Señor me dice, hija, te voy a llevar a un lugar que voy a enseñarte, me decía el Señor. Y ese lugar es el infierno donde me llevó, donde hay muchos lamentos ahí en ese lugar. Cuando me llevó el Señor ahí tenía mucho miedo, lloraba mucho porque escuchaba que gritaban, se escuchaba sus gritos, y el Señor me decía, te traje en este lugar porque yo te voy a enseñar a 3 personas que llegaron aquí que son muy conocidas por ti. Entonces luego me enseña a 2 personas que es muy conocida por mí y por mi familia. Entonces yo los miro a ellos en llama de fuego que estaban gritando allí, estaban siendo atormentados por los demonios. Estaban siendo atormentados por los demonios. Y me decía, como ellos me conocen, me decía, María, ayúdanos, dile al Señor que nos saque en este lugar, porque ya no aguantamos más. Y esas personas que miré allí tienen hijos aquí todavía en la tierra y me decían, dile a mis hijos que se acerquen al Señor, yo no quiero que un día lleguen aquí donde estamos nosotros. Dile a ellos a que se arrepienta, que hagan bien las cosas. Entonces yo lloraba y luego escondí mi cara, le decía al Señor, Señor, sácame de aquí. Más este lugar, le decía al Señor. Solamente un momento te traje a este lugar porque es necesario que yo te enseñe a esa persona, me decía el Señor. Y luego el Señor me enseñó a otra persona que fue muy conocido por mucha gente, que es un pastor. Entonces me enseñó ese pastor que estaba siendo atormentado por los demonios. Lo escupían dinero hacia esa persona porque como fue pastor aquí en la tierra, entonces como el pastor estuvo aquí en la tierra, tenía su ministerio, predicaba la palabra del Señor, pero su error de él fue que la palabra del Señor le hizo un negocio. Le hizo como negocio, vendía la palabra del Señor. Y el Señor da ministerios a muchas, pero el Señor no quiere que uno venda su palabra porque su palabra no es negocio. Entonces ese fue su error de pastor y el Señor me decía, ese fue su error,
porque vendió mi palabra, todo lo que yo doy no es negocio. Entonces, después de eso le decía al Señor, sácame de aquí, que ya no aguantaba, tenía mucho miedo por escuchar muchos gritos en ese lugar. Después el Señor mira a todos ellos que están ahí en llama de fuego. ¿Por qué? Porque no me obedecieron, no buscaron de mí. Llegaron muchos que matan, que roban y que ellos mismos quitan sus vidas. Entonces, ahora yo quiero que le digas lo que te enseñé aquí en este lugar, a que vayas a decirlo, a que se arrepienta y que se acercan a mí, porque soy el único camino, porque muchos están yendo en el camino ancho y pocos están viniendo en el camino angosto. Entonces, a los que están viendo este programa, yo les animo a que se acerquen al Señor y que busquen más al Señor, porque Él es el único camino, Él es el único y verdadero camino, lo que vamos a buscar. Entonces, después de eso, yo le digo al Señor, sácame de aquí ya, porque ya no aguantaba verlo, ya no soportaba ver ese lugar, porque es horrible ver el infierno. Entonces, el Señor me saca en ese lugar. Ya después de eso, el Señor me saca de ese lugar, me lleva una vez más donde había estado, donde danzaba. Entonces me llevan allí para danzar, para olvidarme lo que había visto, para no atormentarme más del dolor, porque lloraba mucho, ya no paraba de llorar por el miedo, por haber mirado ese lugar. Entonces me voy allí a danzar, a olvidar. Ya después, solamente un momento, el Señor me llevó allí, después me saca otra vez el Señor allí. Y el Señor me dice que me va a llevar a otro lugar para enseñarme. Y me lleva a ver el lugar, las calles de oro. Y bueno, cuando estaba caminando en las calles de oro, solamente llegué a la mitad de la calle allí. Después regresé hacia atrás. Luego el Señor me llevó a ver otro lugar donde estaba el árbol de la vida. Entonces, cuando miré el árbol de la vida, estaba muy bonito, que tenía 12 frutas y como tenía muchas hojas, y el Señor me dice que las hojas, lo que tenía el árbol, que esas hojas era la sanidad. Entonces ya después de eso, regreso, me lleva el Señor a un jardín que era muy precioso, que se veía muy verde, a la grama que había ahí. Y había muchas personas ahí que Dios lo había tomado. No solamente fui yo, hay muchos que son mujeres, jóvenes y niñas. Y ya después de eso, el Señor me dice que ya es momento de que regresara. Y yo le decía al Señor que no quería regresar ya, porque como ya había mirado muchas cosas bonitas ahí, ya no quería regresar. Le decía al Señor, ya no quiero regresar, quiero quedarme aquí contigo. Entonces el Señor me dice que no, que solamente por un momento me tomó para ver las cosas, para decir a su pueblo, para saber lo que hay en el cielo, que es muy bonito ese lugar, pues. Entonces yo le digo al Señor, está bien, Señor. Después de eso, cuando ya iba a regresar, el Señor me dio un cofrecito que estaba ahí dentro, que
es mi ministerio que el Señor me dio, que fue sanidad, liberación y solista. Entonces yo le digo al Señor, gracias, cuando me entregó en mis manos. Entonces, gracias Señor, me puse muy feliz, brincaba de alegría. Entonces ya después de eso estaba muy feliz. Y así nunca pedí un ministerio al Señor, solamente le pedí a que me dara sanidad, a que me curara por mi enfermedad, porque ya había sufrido mucho por mi enfermedad. Entonces, a pesar de eso, pude ganar mi sanidad a través de la oración, a través del ayuno. Y yo le agradezco a Dios por todo lo que hizo por mí. Le agradezco a Dios, a los que están viendo este programa. Yo les animo, si usted está enfermo, si usted tiene una enfermedad, órale a Dios, pídele a Dios, porque solamente Él puede sanarte, solamente Él puede librarte de lo que estás pasando, porque es el único Dios que nos ayuda. No hay otro Dios que nos pueda ayudar, Él es el único. Yo les animo de todo corazón a que puedan acercarse más a Dios, a los que no han aceptado a Dios. Yo los animo a que puedan dar ese paso, porque el único camino es para ir al cielo, es al Señor. Amén. Amén, hermana. Creo que escuché un buen testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida y quiero felicitarte por esto, pero te di el espacio para que hablaras y testificaras de la maravilla que Dios hace en tu vida, ¿verdad? Y también quiero saludar a nuestros hermanos que están viendo el programa Digital Íntimo. Reciban muchas bendiciones. Aquí estamos en nuestro estudio en la Iglesia Bautista Cooper Chapel, y de verdad que al escuchar el testimonio de la hermana María, de lo que Dios le mostró, de lo que Dios le enseñó, realmente nos inspira que sigamos adelante, tanto como para afirmarnos con el Señor y para buscar al Señor. Algo que ella decía de que hay sanidad en el Señor, pero nosotros no le pedimos al Señor, o a lo mejor sí le pedimos a Dios, pero dudamos en nuestro corazón, dudamos de que Dios no puede hacer las cosas. Pero recuerda que el mejor doctor que tenemos es Cristo Jesús. Él pagó el precio de nuestros pecados, de nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Así que podamos acercarnos confiadamente ante su trono de gracia para hallar oportuno socorro. Pero también algo muy importante es de lo que yo estaba escuchando. El evangelio de Jesucristo es gratuito. Así que si tú no has entregado tu corazón a Jesús, es tiempo que lo hagas, es tiempo que tú le entregues tu corazón. Recuerda que el evangelio es poder de Dios y salvación para los que creen en Jesucristo. Porque de tal manera Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra del Señor. Entonces tenemos esa oportunidad, de esa invitación. Ella nos comentaba sobre ese banquete, sobre esa mesa. La mesa está preparada, la mesa está listo. Solamente nosotros debemos de afirmar nuestra vida, limpiar nuestra vida, pero cuando llegue ese día, la boda del Cordero, que estemos sentados junto a nuestro Señor Jesucristo, que estemos en esa boda y que tengamos la plena certeza de que nuestro Dios fue a preparar mansión, fue a preparar lugar especial para cada uno de nosotros. Así que, amado hermano, amado amigo que nos estás viendo en esta hora, reciba esa bendición. Y en serio que no estamos aquí inventando cosas, porque también nos sería pecado algo que comenzamos. No podemos llamar anatema lo que Dios ha hecho o lo que el Espíritu Santo hace. Si lo que el Espíritu Santo revela en nuestra vida es verdad, va a edificar a vida. Y yo creo, por fe del ministerio de la hermana, que va a edificar a muchas vidas, va a afirmar la vida de muchos a que confíen en el Señor. Así que solamente quiero decirte eso, de que nunca pierdas la fe. Nunca pierdas y nunca dudes del poder de Dios, porque Dios es poderoso, nuestro Dios es enorme, nuestro Dios es sobrenatural, nuestro Dios es alguien que no lo podemos contemplar la hermosura en sí por completo. ¿Por qué? Porque Él es Dios
Él es la luz del mundo, Él es el único camino, nuestro Señor Jesucristo, para llegar al Padre. Así que reciban muchas bendiciones y saludos a todos los que nos están viendo en esta hora de la noche. Hermana María, que me gustaría conversar un momento contigo después de haber escuchado tu testimonio. Durante este tiempo, el proceso que has vivido, ¿cómo te ha fortalecido el día de hoy? ¿Cómo ha sido ese cambio en tu vida? Pues para mí ha sido un cambio maravilloso. Maravilloso. Sí. Y en este momento que estás, las personas que te han apoyado, Sí, me han apoyado mucho más de lo que esperaba. y cuando tus padres saben y escuchan de lo que pasó contigo cuando Dios toma tu espíritu, ¿cómo lo reciben ellos? Pues lo reciben con mucha alegría y también les agradezco a ellos porque me han apoyado a través de videollamada que llaman, me ayudan por pura oración. Pura oración. Sí. Y ahora que Dios te ha dado este privilegio, que te ha dado este ministerio de liberación y sanidad, yo creo firmemente, ¿verdad?, de que el que hace la sanidad es Dios, no es el ser humano. Así Pero es. nosotros somos canales de bendiciones para bendecir a esas personas. ¿Qué quisieras decirle a esos hermanos, a esos amigos que están ahí para que confíen en Dios? ¿O cómo pudieras tú ayudar a esas personas? Porque para eso el Señor te regresa, ¿no? Para eso el Señor te dice, ve y testifica de lo que he hecho en tu vida, cómo eres sana de la enfermedad que tenías. Porque algo que quisiera mencionarte, ya no es tu enfermedad porque ya no existe en ti. Entonces, esa enfermedad quedó en el atrás, ahora es tu sanidad lo que Dios te ha dado. Bueno, yo les ayudaría para, bueno, es como una oración, a pedirle a Dios para que puedan sanar a todos los enfermos, bueno, a los que piden por fe y que creen en Dios que solamente Él puede sanar. Hay muchos que solamente piden peticiones para orar y debemos orar por esa persona. Así como dices, hermano, yo no puedo sanar, sino que es Dios la que sana. Amén. Así es. Sí, yo creo que esa es la verdad, ¿no? Porque la gloria no es nuestra. Así La es. gloria es de Dios, porque quien hace la obra es Dios, quien es Sí. el dueño de todas las cosas es Dios. Como te decía, nosotros somos un canal de bendición para el pueblo, para las personas, para nuestros amigos, para nuestros familiares. Y creo que eso va a ser algo hermoso lo que va a hacer en las cosas del Señor. Pero algo que, ¿cuánto tiempo tú llevas en el cristianismo? Desde pequeña, ¿Desde pequeña? sí. Ujú. ¿Dónde aceptaste al Señor? Sí, ¿Ahí en Guatemala? sí, en Guatemala. Sí. Pero después de eso, ¿no? Como algo decías de que hubo un proceso grande en tu vida, pero hoy en día el Señor te ha dado ese regalo maravilloso, ¿no? Que es el ser solista, el tener ese don de sanidad y liberación. Y de verdad que creo que es algo bueno lo que estamos hablando ahorita para bendecir a nuestros hermanos que nos están viendo. Yo quiero animarte a que sigas adelante. Quiero animarte a que glorifiques al Señor, a que hables con la verdad y con la palabra del Señor. Así es. Porque nosotros, nuestra base fundamental de nosotros es la palabra de Dios, es la Biblia, ¿no? Y todo lo que nosotros hablemos en nombre de Jesucristo, que es lo más importante de todas las cosas. Yo les animo en el nombre del Señor, así como Dios hizo muchas cosas, maravillas en mi vida. Sí, pasé por lucha, prueba. Para nosotros sentimos que ya no podemos seguir viviendo y todo eso, porque yo pasé por muchas pruebas y me entraba en mi mente que ya no podía, porque llegué en un momento que le decía al Señor, ya no puedo. Hay veces pienso que por qué pasa eso por mi vida y hay veces que somos rechazados por muchas personas, muchas cosas que llegaron a mi vida, pero así como somos rechazados o algo que viene en nuestra vida, que eso no te importe, sino que te importe más a buscar más de Dios y acercarte más a Dios. Y yo les animo a todos los que están viendo este programa que sigan adelante, que
aunque llega lucha, pruebas en tu vida, que no te importe eso, siga buscando más de Dios y Dios es quien te sacará en esa lucha y en esa prueba. Amén. Creo que hermoso mensaje. No importa si te rechacen, tú sigue adelante, confiando y puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo nuestro Señor. Hermana María, yo sé que como seres humanos, muchas de las veces opinamos, pero no todo es aceptable a veces delante de las personas. Hay personas que dicen es pura mentira, no es cierto lo que está pasando, se lo están inventando o algo. Pero de verdad que cuando tú tienes la plena certeza de lo que Dios hace en tu vida, creo que eso sale sobrando. Tú sigues adelante, pones tu mirada en el Señor y sigas con tu caminar con Dios, ¿verdad? Y yo creo que ahí va a haber momentos difíciles en tu vida, va a haber momentos en los cuales quizás te puedan criticar por las cosas que tú puedes hacer, pero yo creo que tú debes de enfocarte a lo que Dios te ha dado y seguir adelante siempre con la misma humildad que Dios nos ha caracterizado y que Dios nos pide de que sigamos adelante, que siempre hablemos en nombre de nuestro Señor Jesucristo y que toda la honra y la gloria siempre sea para Él. Así que, como te digo, quizás hay personas que no digan, no, pues no es cierto, porque aquí en la tierra nos conocemos y muchas personas dicen, no, pues cómo, si esto es así. Pero algo muy hermoso es que el Señor restaura nuestra vida de lo vil y de lo despreciable de este mundo. Lo levanta el Señor para avergonzar a los que se creen sabios. Es lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y yo creo que es maravilloso el tiempo que hemos pasado contigo, tu testimonio, y yo quiero apoyar, animar a nuestros hermanos que nos están viendo, que tengamos en oración cuando nos acordemos de nuestra hermana María, para que Dios nos siga fortaleciendo, porque creo que cuando alguien se levanta, el enemigo también se levanta para poner obstáculos. Pero nosotros tenemos que creer y seguir confiando en nuestro Señor Jesús. Gracias, hermana, por tu testimonio, gracias por tu palabra, y de verdad que me gustaría darte el tiempo para que te despidas de nuestros hermanos, ya que hemos escuchado este hermoso testimonio que tienes para en esta hora. Bueno, muchas gracias. Y a usted también, muchas gracias por esta oportunidad que me dieron de estar en este programa. Quiero despedirme con una oración. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias Padre, gracias Señor Jesús por esta oportunidad que nos diste, Señor, de estar en este lugar, Padre mío. Bendice la vida, Dios, a cada uno que está viendo este programa, Señor Jesús, que tú los bendigas, Padre mío, y que tú toques cada corazón, Señor, a que puedan acercarse más a ti, a tu presencia, Señor, porque tú eres el único camino, Padre mío, tú eres el único camino, Señor Jesús. Yo sé que tú cambiarás muchas vidas, Señor Jesús, cuando mire este programa, Señor Jesús. Oh, gracias, Señor, gracias por todo lo que haces, Señor Jesús. Yo sé que tú obrarás, Padre. Yo sé que tú harás muchos milagros, Señor Jesús. Yo sé que hay muchos que están necesitados, Señor, de sanidad, Padre. Yo sé que tú les darás, Padre mío. Yo sé que tú les darás, tú les sanarás de toda enfermedad, Señor. Porque no hay nada imposible para ti. Todo es posible para ti, Señor Jesús, Dios amado. Gracias, Señor, en esta hora, Señor, te dejo en tus manos, en tu nombre, Señor Jesús. Gracias por esta oportunidad para venir en este programa a testificar lo que tú me has enseñado, Padre mío. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso. Amén, Señor, y amén. Amén. Dios los bendiga a todos. Amén. Gracias, hermana María, y creo que hemos llegado a la conclusión de nuestro programa, pero en tu ministerio como solista tienes una voz bonita, te escuché, nunca te había escuchado cantar, pero hasta que cuando cantaste aquí en la iglesia escuché cantar. ¿Pudieras cantar un pedacito? Algo, no tenemos músicos aquí, pero algo para nuestros hermanos, cantar algo. ¿Te animas? Sí, sí, bueno, voy a cantar un poco. Jehová, 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 mi Dios, yo te amaré, porque tú eres para mí, tú eres para mí, mi Dios y mi salvación.
Otro Dios no lo hay, otro Dios no lo hay, otro Dios no lo hay. Eres todo para mí. Otro Dios no lo hay, otro Dios no lo hay, otro Dios no lo hay. Eres todo para mí. Amén. Amén, gloria a Dios. Otro Dios no lo hay. Solamente nuestro Dios es el único que pueda salvarnos, es nuestro único Dios que pueda liberarnos, nuestro único Dios que nos da todo lo que necesitamos todos los días de nuestras vidas. Es así como hemos llegado a la conclusión de nuestro programa digital íntimo en esta noche. Muchas bendiciones y recuerden que compartir nuestro programa para que pueda ser de edificación para otras vidas, especialmente este programa. Y esto creo que va a ser de mucha bendición para muchas personas. Así que mi nombre es Miguel Agustín. Les deseo muchas bendiciones a cada uno de ustedes y gracias por apoyarnos, gracias por estar siempre al pendiente del programa digital íntimo. Feliz noche y bendiciones a todos.